Andoni Ortúzar es el presidente del Bizkaiburu Batzar del PNV y hombre fuerte del partido, al que muchos sitúan como sucesor de Urkullu al frente del PNV en el caso de que Urkullu gane las elecciones y fuera designado lehendakari. Pero eso queda para más adelante. Andoni Ortúzar, buenas tardes. Buenas tardes, Gordión. Vamos a empezar por la noticia que está generando cierta polémica en Euskadi, la anunciada reforma de la ley electoral para que en futuras elecciones puedan votar en Euskadi y en Navarra aquellos que se tuvieron que marchar por la amenaza terrorista. Dice el Ministerio que no será para las próximas elecciones vascas, que no es una cuestión electoralista, sino de reparar una injusticia, y quiere el Partido Popular negociar esta reforma especialmente con el PNV. ¿Cuál es la posición de su partido? Bueno, para no ser una reforma con interés electoralista, la verdad es que todo parece apuntar que lo que hay detrás de esta reforma es un puro y simple interés electoralista por parte del Partido Popular. Si no, se hace muy difícil de entender que se puedan hacer tan mal las cosas como las está haciendo el Partido Popular y el Ministerio del Interior. Si vamos a la forma y entrando por ese lado a la pregunta que me hacías de que quiere negociar esto especialmente con el PNV, hombre, no sé si es la mejor manera de negociar con alguien que te enteres por los periódicos, primero del contenido ya de la ley muy avanzado, y segundo que se enteren antes los periodistas que el propio partido con el que se quiere negociar, como ha sucedido, porque a nosotros hasta última hora de ayer nadie del Partido Popular nos había sugerido tal posibilidad de negociación, y hoy lo hemos visto ya publicado en los periódicos, ¿verdad? Así que en las formas mal, porque han puesto el carro antes que los bueyes. Cuando uno quiere ir a negociar, a consensuar, a hablar, lo lógico es poner un folio en blanco, no un folio escrito ya por las dos partes, por el anverso y por el reverso, ¿verdad? Y la propuesta ya del Ministerio tiene mucha forma. Y entrando ya al fondo, nos parece primero que para honrar a las víctimas, para hacer justicia, para reparar el daño causado por ETA, hay muchas cosas, creo, antes, muchas cosas más necesarias, muchas cosas más básicas que las propias víctimas, creo, valorarían más que este tema. Yo creo que en el camino de la reparación del dolor causado, en el camino de la reparación del daño infligido a miles de personas, a cientos y miles de personas en Euskadi, hay muchas cosas que podemos hacer más interesantes y más justas, más reparadoras para las víctimas que esta polémica modificación electoral. Porque yo, la verdad, tampoco he escuchado a demasiadas víctimas que para ellos esto sea un punto crítico, un punto fundamental. Y claro, si no son las víctimas las que piden esta cuestión, si este es un proyecto que desde el principio, desde el minuto uno, ha tenido un padrino, que es el Partido Popular y el señor Antonio Basagoiti, pues lo más fácil resulta pensar que detrás de todo esto lo que hay es un puro y sencillo interés electoralista, partidista, del Partido Popular, que seguramente pues se ve abocado a unos malos resultados electorales, no solo en estas próximas elecciones, sino seguramente en mucho tiempo en Euskadi, porque va a ser fruto de la política sobre Euskadi y fruto también de la política económica que está haciendo. Pero entonces, perdón, señor Ortúzar, ¿entonces es un no ahora, en este momento, o es un no en cualquier circunstancia? No, nosotros le volvemos al gobierno del Partido Popular y al Partido Popular la oración por pasiva. Si de verdad quiere hablar con el PNV sobre esta cuestión, que retire de la mesa el proyecto que ya tienen en sus manos y empecemos a hablar de todo. Nosotros siempre hemos sido partidarios de hacer un tratamiento integral a las víctimas, la atención que tenemos que hacer. Creo que hemos demostrado con sobradas ocasiones en el Parlamento Vasco y en todas las instituciones nuestra voluntad de acercamiento a las víctimas, nuestra voluntad de acompañamiento a las víctimas, nuestra voluntad de darle a la víctima el protagonismo y reparar los daños que se les hayan podido causar, aquellos daños que sean reparables, porque
en muchos casos, desgraciadamente, el daño es irreparable cuando ya pues, se ha perdido un familiar, ¿no? Cuando se han perdido vidas humanas. Pero para el Partido Popular parece que es más importante ahora que todo esto sacar un puñado de votos más o menos. Y además con una falta de claridad en los parámetros sobre los que se establecería ese derecho a voto, que a nosotros es duro decir esto, porque en una democracia el censo electoral y las igualdades de voto, del derecho a voto, es una pieza básica en la democracia, en cualquier democracia, y por eso es muy duro lo que voy a decir, pero a nosotros esto nos huele más a intento de pucherazo electoral que a reparación de la memoria de las víctimas. Andoni Ortúzar, hablamos de otros asuntos, de los asuntos que predominan en la actualidad también, la economía. Confebask ha celebrado hoy su Consejo General Anual, presenta una difícil situación de la economía vasca. ¿Por qué no es posible un acuerdo institucional en Euskadi, gobierno, diputaciones, ayuntamientos, para trabajar juntos contra la crisis y no cada uno por su lado? Bueno, a nosotros nos gustaría, llevamos 3 años haciendo votos porque ese acuerdo interinstitucional se produzca. Recordará que el PNV impulsó un pacto por la estabilidad presupuestaria y económica de Euskadi, que ha tenido aplicación hasta el año pasado y que en la época que el gobierno vasco estaba en manos del Partido Socialista, pero las 3 diputaciones en manos del Partido Nacionalista Vasco, nos dio unos réditos nada desdeñables. Todas las instituciones tenían garantizados los presupuestos y también nos pusimos de acuerdo en una política fiscal para ese periodo, ¿no? Hoy esa situación ya no se da, cada institución está gobernada por partidos diferentes, cada uno ponemos el acento en nuestras propuestas. Y todos, yo creo que también lo que vemos es que Euskadi se enfrenta o afronta un nuevo tiempo político. Y en ese nuevo tiempo político debiéramos de ser capaces de alumbrar consensos, en este momento especialmente en el ámbito económico. O sea que lo primero es convocar elecciones. No necesariamente, porque las 3 diputaciones están en su segundo año de mandato y las diputaciones en Euskadi tienen un papel muy importante y tienen que ser reconocidas como agentes principales, como agentes importantes, estratégicos en la salida de la crisis, cosa que no hace el gobierno vasco. El gobierno vasco desprecia a los entes forales, nunca le ha gustado al Partido Socialista la existencia de las diputaciones y ahora intenta ningunearlas, intenta que su gestión y sus competencias sean transferidas al gobierno vasco, seguramente para tapar las carencias de una falta de ideas que le atenaza a este gobierno y a este lehendakari, ¿no? Que ayer rizando el rizo ya del esperpento, presumió de que los bancos le dan un crédito, ¿no? Eso le iba a decir, que anunció un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, 460 millones de euros, en condiciones muy ventajosas. Ustedes le estaban pidiendo al gobierno que no se endeudara más, pero hará falta hacer frente a la financiación. Primero ayer anunció una cosa que estaba contemplada en los presupuestos de la comunidad autónoma. O nos mintieron en el Parlamento hace casi un año cuando se aprobaron los presupuestos, porque ya estaba ese crédito incorporado a los ingresos que iba a tener el gobierno, o ahora la noticia no es noticia, porque el crédito se anuncia ahora, pero ya estaba al parecer negociado. En todo caso, es un fracaso más de este gobierno tener que acudir a financiación en un momento en el que precisamente lo que todas las instituciones tienen que hacer es no endeudarse más, sino gastar bien el dinero, no ser manirrotos y dedicar el dinero además para la atención a lo que es prioritario en este momento, el relanzamiento económico, la lucha contra el desempleo, la creación de puestos de trabajo, etcétera. En cambio, estamos viendo que el gobierno de Patxi López está utilizando todo el dinero que consigue para financiar el gasto corriente. Y ese gasto corriente es esa agua que no mueve molino.
Señor Ortúzar, hay quien pueda pensar que ustedes exponen la venda antes que la herida cuando denuncian que los socialistas van a dejar las arcas vacías, endeudado al país, para que en el caso de que ustedes lleguen al gobierno, bueno, pues recurrir a la famosa herencia socialista de la que tanto hablamos. No. Nosotros lo que hacemos es poner datos objetivos sobre la mesa. Hay un dato objetivo que es incontestable. La deuda pública del gobierno vasco se ha multiplicado por 8 en 3 años. Hay otro dato incontestable. El año que viene vamos a tener que pagar los vascos y vascas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma 800 millones de euros van a tener que dedicarse a pagar los préstamos, el endeudamiento que ha generado este gobierno. Fíjese que es mucho dinero, es casi un 10% del presupuesto. Y es algo que este gobierno ha incurrido y además que no se nota. No se ha notado en el tejido industrial vasco, no se ha notado en la economía vasca dónde está ese dinero, a qué se ha dedicado, cuál es el rendimiento que hemos conseguido de todo ese endeudamiento. Porque si el endeudamiento hubiera servido para tirar de la economía vasca, para crear empleos, pero no, desgraciadamente no está siendo así. Por lo tanto, no es que nos estemos poniendo la venda antes que la herida, es que este gobierno ha hecho una herida muy importante a la economía vasca, le ha hecho una herida muy importante a las cuentas públicas que heredó muy saneadas y que ahora están pues en números rojos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues al día siguiente de que se produzcan las elecciones, si los resultados, como parece que van a ser así, nos dan ese respaldo, pues con la mayor ilusión, la mayor responsabilidad y la mayor entrega, intentarle darle la vuelta a la situación, porque Euskadi no está para perder más tiempo. ¿Existe ese programa oculto del que le acusan los socialistas? No, si hay algún partido que está diciendo y poniendo negro sobre blanco y presentando propuestas, es el PNV, ¿no? Llevamos 2 años, casi 3, poniendo sobre la mesa del señor López propuestas bien desde el partido o bien desde las instituciones gobernadas por nosotros, y es el señor López el que no nos responde, ¿no? Por lo tanto, el PNV de oculto nada. El PNV pone siempre las cartas encima de la mesa, además con valentía, ¿no? Fíjese en la posición ante la última reforma de los recortes de Rajoy. Si alguien ha tenido una posición clara y contundente, ha sido el PNV. Ha dicho que no le gusta esta reforma y que va a hacer todo lo posible para que no se cumpla. ¿Cuál ha sido el posicionamiento del Lehendakari? Primero decir que lo va a acatar y luego, con la boca pequeña, justificarse ante su militancia por la vía de anunciar que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esas medidas, cuando lo lógico hubiera sido al revés. Finalmente se hubiera plantado y que hubieran tenido que recurrir los del gobierno del Estado contra la posición del gobierno y no al revés, porque en estas circunstancias es como ladrarle a la luna, presentarle un recurso de inconstitucionalidad a las medidas de Rajoy en este momento. Se nos va el tiempo, señor Ortúzar. Finalmente le pido una respuesta breve. Ahora que Cataluña pide un concierto económico igual que el vasco, o parecido, en este contexto de crisis europea, de deuda de países y comunidades autónomas, ¿estaría en peligro el concierto económico vasco? Pues hay que trabajar al máximo para que no lo esté, para explicarle a Europa que el concierto económico vasco no es un privilegio, es un sistema que viene de la historia y que da muy buenos resultados. Nosotros creemos que justo todo lo contrario, Europa y el Estado español deben de entender que concierto económico significa desarrollo. Y eso es lo que, desde luego, todo lo que esté en nuestra mano, vamos a intentar que los europeos lo comprendan. Pero me temo que hay más enemigos del concierto económico en el Estado español que en Bruselas. Gracias, Antonio Ortúzar, presidente del Bizkaiburu Batzar, por atender la llamada de Besaide.